Desde la victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos ha traído la alegría al mercado de acciones y al de criptomonedas. Bitcoin ha subido un 38% en los últimos 6 meses, pero como vemos en la captura, la mayor parte de ese rally fue en la última semana. Ha tocado los 91.365 dólares. Para el caso de Dogecoin ha subido un 223% en el último mes, pero también el rally más importante fue desde la última semana. Para el caso de Ethereum, bueno, ha subido un 20% en el último mes y también el rally más importante fue en la última semana. Para el caso del Nasdaq, también vemos que en el último mes ha subido un 6,78%, pero el gran rally fue en la última semana. Para el caso de Palantir, una empresa muy querida por muchos de vosotros que analizaremos a continuación, ha subido un 56% en el último mes, pero también su gran rally fue en la última semana. El SP500 ha tenido un pequeño rally, pero ha vuelto a corregir, como vemos en la captura, y estamos casi a niveles de preelecciones. Para el caso de Tesla, en el último mes ha subido un 44%, pero también desde que Trump ganó las elecciones vemos que fue lo que influyó en esta gran subida de esta acción. Por tanto, en este vídeo vamos a echar un ojo a las valoraciones de Palantir porque ha subido un 50% en bolsa desde que Trump ganó las elecciones y calcularemos el valor intrínseco para determinar cuánto valdrá Palantir de aquí a 5 años. Desde que Trump ganó las elecciones, EPAM también ha subido un 20% en bolsa, por tanto echaremos un ojo a los múltiplos que cotiza EPAM, calcularemos el valor intrínseco y veremos cuánto valdrá EPAM de aquí a 5 años. Y también echaremos un ojo a los múltiplos a los que cotiza Tesla, porque también desde que Trump ganó las elecciones ha subido en bolsa un 50%. ¿Será que la alianza Elon Musk-Trump ha impulsado esta acción? Esta semana la verdad que veíamos cómo Bitcoin alcanzaba la barrera de los 90.000 dólares y la verdad es que fue un auténtico hito. De hecho, bueno, seguramente estaréis al tanto, ¿no? Todos los memes que salieron por la red y tal. Hay algunos que son espectaculares. Yo tengo una pequeña parte invertida en Bitcoin y no suelo hablar de Bitcoin en el canal porque, o sea, yo realmente no alcanzo a comprender cuál puede ser el valor intrínseco de Bitcoin. Y algo que no me gusta de Bitcoin es justamente la volatilidad que tiene. Entonces, como activo refugio, o sea, está muy bien porque te permite de alguna forma poder escapar de las garras del Estado, pero por otro lado como activo refugio no te da esa estabilidad o esa forma que puedas tener de preservar tu valor de aquí en el largo plazo, ¿no? Aunque vimos ya, o sea, está más que demostrado que en el largo plazo Bitcoin siempre fue creciendo. El problema que yo le veo es que ¿qué pasará de aquí a 10 años o a 20 años? ¿Seguirá creciendo? ¿Caerá? ¿Se mantendrá en este valor? Entonces, esa incertidumbre es lo que no me gusta tanto de Bitcoin. Luego, como la tecnología es espectacular, eh, nos permite tener anonimato, a la gente que somos liberal, pues eso nos encanta, pero claro, el problema que tiene Bitcoin justamente es esa volatilidad que hay. ¿Vosotros invertís en alguna criptomoneda? ¿Invertís en Bitcoin, en Ethereum o en alguna de estas? Dejádmelo en la sección de comentarios si queréis compartirlo. Hace pues unas semanas había hecho un vídeo acerca de Palantir donde calculábamos el valor intrínseco, ¿vale? Y esto fue, bueno, pues evidentemente antes del rally que tuvo esta semana, que subió casi un 50%. En aquel vídeo ya veíamos que Palantir estaba a unas valoraciones que eran bastante exigentes. Y claro, pues quiero compartir estos comentarios con vosotros justamente para que veáis bueno, el cachondeo que hay porque ha subido esta acción en bolsa. Esto suele ocurrir con casi todo, ¿vale? Es decir, cuando sube algo de forma tan inesperada y tan repentina, digámoslo así, pues bueno, siempre te caen hostias por todos lados, ¿no? Aunque es de buen rollo, por lo que se ve aquí es de buen rollo, pero quería compartirlo con vosotros, ¿vale? Este Frank pues me ponía que hoy estaba a 61 dólares y me decía, para ti sigue de moda, porque yo decía que es una de las acciones que está de moda y que hay muchísimo hype con esta acción. Y claro, yo lo que le respondí es que pues que está a un forward pair de 128 veces, o sea, para mí eso es algo que es estratosférico, es decir, yo no invertiría en una acción a un PER tan alto. Y por supuesto que, Frank, te mando un saludo y ojalá que sigas ganando pasta con Palantir. Yo en mi caso no invertiría a un PER tan alto. Eh, lo mismo para esta chica que es Leonela Cardoso, pues mira cuánto ha subido después de tu vídeo, ya, pero subió mucho porque hay mucho hype con esta acción, ¿vale?
y sigue estando pues a un forward PER de 128 que fue cuando hice la captura. Ahora seguramente habrá cambiado. Luego echaremos un ojo. Entonces fijaos, por ejemplo, el crecimiento que tiene en ventas Palantir. Por ejemplo, para el 2023, fijaos que facturaron cerca de 2,2 billions. Para el 2024, ya de forma estimada, pues se calcula, es decir, el consenso de analistas está calculando que serán 2,7 billions. Y esto es lo que es un crecimiento respecto del año pasado de un 25%. Luego tendremos 3,4 billions para 2025 de forma estimada y 4,1 billions. Y tenemos un crecimiento en ventas del 24 y del 21%. Fijaos, por ejemplo, para el caso de los margin EBIT. La verdad es que los márgenes que tiene esta compañía son espectaculares. Es una compañía espectacular, o sea, que nadie interprete otra cosa. Una cosa es que esté demasiado cara porque hay hype o porque el mercado también sabe que es una compañía espectacular y que eso a su vez genera pues todo este hype en esta compañía. Pero una cosa es la valoración a la que está y otra cosa es que la compañía sea una compañía espectacular, ¿vale? Esta es una compañía espectacular. Fijaos, por ejemplo, para el caso de los margin EBIT que son del 37-38%. Esto es una auténtica burrada. Hay pocos negocios que pueden llegar a estos márgenes. Fijaos, por ejemplo, para el caso del EPS como del 2022, que bueno, aquí generaban pocos beneficios y se les estaban comprimiendo, fijaos cómo creció un 316%. Y para 2024, de forma estimada, pues se prevé que va a crecer un 51%, y luego un 24% y luego un 19%. Fijaos, por ejemplo, también para el caso de la deuda neta de EBITDA, que no tiene, por el contrario, tiene caja neta, por eso eso está aquí en negativo y es de 4,3 veces. O sea, es bastante la caja neta que tiene, es espectacular. Y fijaos que el último rally que tuvo, bueno, fue más o menos cuando fue la victoria de Trump, ¿vale? Fijaos que fue más o menos un 51%. Bueno, pues esto fue en el último mes, pero claro, es decir, la mayor parte fue aquí, fue en esta última semana. Para lo que va de año, esta compañía pues tuvo pues un rally de un 288%. Es una auténtica burrada esto. Es decir, fijaos, es brutal, es brutal. Y fijaos aquí abajo los múltiplos a los que cotiza esta compañía. Para el caso del PER, vemos aquí que está a una media de 65,7 veces. En su parte más alta fue un PER de 133 veces y en la actualidad está a un forward PER de 129. Casi está tocando la parte más alta de estos últimos 3 años. No puse más porque ya entraba la época del 2020 y donde estaba a valoraciones estratosféricas esta compañía y desvirtuaba mucho un poco los múltiplos. Entonces, bueno, pues he decidido escoger los últimos 3 años por eso. Para el caso del EV/EBITDA, fijaos que eran 45 veces de media, en la actualidad está a 100 veces EV/EBITDA. Esto es una auténtica locura. Y para el caso del EV/EBIT, unas 48 veces de media y en la actualidad está a 103. Fijaos también, y acordaos de esto, porque lo vamos a ver luego cuando hagamos la valoración, la parte baja, es decir, cuando estuvo más baja. Pues para el caso del PER, el PER más bajo que tuvo fue de 33 veces, el EV/EBITDA 19 veces y el EV/EBIT de unas 20 veces. Y más o menos fue aquí, en el 2022, cuando había toda esa negatividad, que fue más o menos en mayo, y también por octubre-noviembre, que fue más o menos aquí. Vale, esta compañía, justamente por toda esa euforia que hay, es un poco difícil de estimar. Entonces es muy difícil de estimar justamente por los múltiplos tan altos a los que cotiza. Entonces para este caso concreto he hecho, mejor dicho, 4 escenarios posibles. Tenemos que actualmente esta compañía pues cotiza a $64 y vamos a valorarla a los múltiplos a los que ha cotizado históricamente en estos últimos 3 años. Os digo que son múltiplos bastante exigentes. O sea, por más que sea su media, son múltiplos muy exigentes. Es decir, valorar una compañía a un PER de 65 veces, si vas al manual, esto es una locura. Pero aún así, valorándola a su media, que es bastante exigente, fijaos los números que nos salen. Por ejemplo, para el EV Free Cash Flow de 65 veces, nos da a día de hoy un valor intrínseco de $26 y de aquí a 5 años de $51. Estaríamos perdiendo un 4% anualizado. Tenemos aquí el crecimiento en ventas del 24%, margen EBIT del 37% y
la recompra de acciones. Fijaos, por ejemplo, para el caso de la estimación pesimista. Es decir, esto sería un escenario donde, similar al de 2022, donde hay una subida de tipos de interés porque puede haber algo de inflación. Es decir, esto no quiere decir que lo vaya a haber, pero vamos a hacer ese escenario porque puede ser posible. O sea, no es imposible que ocurra, ¿vale? Entonces, pues a un Evo Free Cash Flow de 33 veces, por ejemplo, que es más o menos eso, a lo mínimo que ha cotizado en estos últimos 3 años. Bueno, eso, cotiza a $64 en la actualidad. Fijaos que esto nos da un valor intrínseco por EV Free Cash Flow de $14. Y de aquí a 5 años nos da un valor intrínseco de $27. Esto es una pérdida anualizada del 15%. Esto es en el caso de que el mercado, por alguna razón, te la empieza a pagar a 33 veces. Es una pérdida del 15% anualizado. Es una auténtica burrada, ¿eh? Ya os lo digo. Tenemos aquí otro posible escenario que sería un escenario ya demasiado pesimista. Y esto se podría dar que se repunte la inflación en Estados Unidos y que tenga que hacer una subida de tipos de interés agresiva. Por supuesto, esto nadie lo sabe, pero vamos a modelar este posible escenario tan chungo. O que haya incluso pues, una recesión, ¿no? O sea, tampoco nadie lo sabe, de momento parece que no, pero no se sabe. Entonces hay que plasmarlo. Justamente por las valoraciones, los múltiplos a los que cotiza actualmente Palantir. Ya os digo, per 20 EV Free Cash Flow de 20 veces nunca estuvo Palantir a esto, siempre estuvo a múltiplos mucho más altos. Entonces, en este escenario, pues nos da que por EV Free Cash Flow tenemos que el valor intrínseco de Palantir es de 9,39, actualmente cotiza 64, y que de aquí a 5 años pues sería de unos $18. Esto es una pérdida anualizada del 22%. Algo que no sé si lo dije en la diapositiva anterior es que esta compañía emite acciones. Y las emite, yo le puse a un 5%, pero me pasé un poco de optimista. Realmente las emite a un poco más. Suele emitir más acciones. Veremos qué es lo que hace de aquí a los próximos años. Pero fijaos que aquí emitió a un 7%, perdón, aquí emitió a un 6%, aquí a un 69%, 96%, 7, 11. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que esta compañía pues te va emitiendo acciones y te está diluyendo, ¿vale? Como os digo, hay mucho hype con la compañía, pero esto es algo que hay que tener en cuenta. Y finalmente tenemos el escenario más eufórico que puede haber, que es un escenario similar al que hay en la actualidad con esta compañía. No quiere decir que sea con todo el mercado, aunque se empieza a notar ya en algunas compañías cierta alegría, podemos decirlo así. Pero bueno, para esta compañía esto es un escenario eufórico. Para mí está clarísimo. Tenemos, por ejemplo, para un EV Free Cash Flow de 129 veces o un PER de 129 veces, esta compañía pues, nos da un valor intrínseco de $50 por EV Free Cash Flow, y de aquí a 5 años pues sería un valor intrínseco de $98, con lo que tendrías un retorno anualizado del 9%, ¿vale? Bueno, pues aquí no variamos nada las ventas, ni margen ni recompras de acciones. Pero bueno, ya os digo que esto, o sea, es un ejercicio, no lo toméis porque es demasiado exigente 129 veces, y que esto se mantenga en el tiempo. Es decir, daos cuenta de que esto es que el mercado aquí te la va a seguir pagando a 129 veces. O sea, es demasiado exigente, ¿vale? Por eso yo, de momento, con esta me mantendría alejado. Os quería hacer una comparación con Palantir y Nvidia porque, bueno, también es una acción que tiene algo de hype, no tanto como Palantir. Es decir, está a un múltiplo un poco más normal. Pero bueno, quería comparar, por ejemplo, las ventas que tiene Nvidia y el EPS, cómo crece o cómo se espera que crezcan a los próximos años, y compararlos con los de Palantir, que son los que acabamos de ver. Bueno, pues para el caso de las ventas, para el 2025, bueno, los analistas te están estimando que van a crecer un 107% en ventas, y para el 2026 un 45%, y para el 2027 un 18%. Para el caso de los beneficios del EPS, para el 2025 van a crecer un 120%, para el 2026 un 46% y para el 2027 un 19,1%. Seguramente esto va a cambiar, esta compañía cambia mucho, no es que cambie mucho, pero seguramente se expandirá, es lo que quiero decir. Si recordáis la última presentación de resultados, decían que no están dando a cubrir la demanda de los productos que ofrece Nvidia, de sus servidores, de esos data centers, no están cubriendo la demanda que hay. Entonces, prevén que para los próximos años pues van a tener ese crecimiento justamente por eso, porque todo lo que produzcan ya está como
casi comprado, digamos. Fijaos, por ejemplo, entonces los múltiplos a los que está Nvidia. Es decir, quedaos con este número. Es decir, el crecimiento de EPS para el 2025 va a ser del 120% y para el siguiente año de un 46%. Y para el siguiente, ya si tomamos este, que es, bueno, que es lo que están estimando los analistas, es un 19. Y si comparáis esto con lo que está ofreciendo Palantir, estos son muy superiores. Fíjate, por ejemplo, el caso del PER de Nvidia. Nvidia está cotizando un PER de 41 veces, que puede estar justificado justamente por ese crecimiento de los beneficios que se está esperando al mercado. Pero para el caso de Palantir está cotizando al triple. Es decir, está un forward PER de 120. Eso es una auténtica locura. Está a un forward PER de 120, pero con beneficios no tan altos como los que se espera en cuanto a crecimiento de los que se espera Nvidia. Entonces, por eso os quiero recalcar que Palantir está cara. Es una gran compañía, pero está cara. Y está cara porque hay hype. Hay mucho hype con esta compañía. Y por eso es una compañía que está de moda. Vamos a echar un ojo ahora a EPAM. Antes que nada, quería compartiros un gráfico de lo que se espera que crezca el sector IT para los próximos años. Bueno, pues según ese estudio, se prevé que para el 2032 este mercado va a crecer en torno a un 11% anualizado y para este estudio entre 2024 y 2030 pues a un 9,5% anualizado. Hay que tener en cuenta que esto es el mundial y esto es en USA. Entonces, dicho esto, vamos a echar un ojo a EPAM. Bueno, pues esta compañía es una compañía que lo hace bastante bien, lo hace bastante bien en bolsa, lo hace bastante bien fundamentalmente. Creció en los últimos 5 años, concretamente desde 2018 a 2023, un 21% en ventas. Aquí es como se distribuyen las ventas geográficamente. Para el caso de las Américas tenemos que son 697 millones, para el caso de Europa y Medio Oriente unos 445 millones y para el otro lado, para Asia y Pacífico, pues unos 26. Esto está sacado de la última presentación de resultados. Fijaos que las ventas fueron cerca de 1,16 billones y tenemos aquí bueno, el crecimiento respectivo para cada una de estas regiones, ¿vale? Tenemos aquí los principales clientes. Hay muchas más empresas que son conocidas que no salieron, no las pusieron en la presentación, pero hay muchas empresas que son conocidas y que trabajan con EPAM. Por nombrar algunas de las que pusieron, bueno, pues tenemos aquí a Epic, tenemos aquí a Daimler, para que no la conozca es Mercedes, tenemos aquí a Primark, una empresa de moda que es inglesa, bueno, está por toda Europa, seguramente en Latinoamérica no se conoce. Tenemos Steel Lauder, tenemos Vodafone, Equifax, UBS, Bacardi, bueno, etcétera, etcétera. Esta compañía, tenemos aquí el rendimiento que tuvo esta compañía en los últimos 10 años, fue de un 16% anualizado o un 354%, también teniendo en cuenta el batacazo que se pegaron aquí. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, este patrón es algo que se ve en varias compañías del sector IT. Y si recordáis, bueno, pues aquí fue la época del confinamiento y claro, muchas de estas compañías se vieron beneficiadas porque, bueno, muchas empresas se vieron obligadas a implementar soluciones para poder ofrecer el teletrabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues si eres una mediana empresa o una gran empresa, pues seguramente contratas los servicios de EPAM o de Globant o de Endava o de todas estas del sector IT. Claro, o sea, una vez que pasó toda esa euforia, bueno, pues esa parte se ralentizó. A eso también hay que sumarle la subida de tipos de interés. Es decir, hay como dos patas que hizo o les perjudicó a algunas más que a otras, pero realmente si lo tomas como de una perspectiva, fueron estas dos cosas. Se ralentizaron un poco las ventas que tuvieron en estos años justamente por esa implementación de todos estos servicios para el teletrabajo y todo esto. Además, bueno, pues también se empezó a poner de moda el tema de la inteligencia artificial y todo esto. Entonces, bueno, pues por más que se ralentizara una parte, pues la parte de inteligencia artificial y que las empresas se tienen que, bueno, que informatizar, bueno, pues una parte, bueno, pues te está ayudando a la otra, ¿no? A la otra parte que te venía cayendo.
La otra parte sería el tema de la subida de tipos de interés. Entonces, eso es lo que realmente frenó al crecimiento de estas compañías. La subida de tipos de interés lo que hace es encarecer el crédito. Entonces, una compañía que te tenga que implementar servicios IT o que tenga que renovar el software o que tenga que renovar el ERP o el CRM o lo que sea, pues al ver que esos tipos de interés están altos, pues a lo mejor se espera y en vez de hacerlo, pues en el 2022, que fue cuando subieron los tipos de interés y 2023, bueno, pues a lo mejor tú lo haces en el 2024 o en el 2025. Entonces, bueno, pues eso es lo que le repercutió en las ventas, que es lo que veremos a continuación. Claro, eso es lo que se ve aquí. Entonces, fijaos, que aquí es lo que os decía antes. Aquí, bueno, pues se vieron beneficiados por ese crecimiento de tener que implementar todo el rollo para teletrabajar y todo eso. Y luego, bueno, pues volvieron un poco pues, al crecimiento que tenían este tipo de compañías, ¿no? Que eran en torno al 20 y pico por ciento. Aquí se ralentizó justamente por esa subida de tipos de interés. Pero fijaos cómo ya el consenso de analistas se está estimando que para los próximos años empiece pues, otra vez a fluir capital, bueno, fluir capital no, que venga otra vez el crecimiento en ventas a este tipo de compañías. Entonces, bueno, pues tenemos que para los próximos años pues será más o menos de un 10%, salvo este que será de un 0% aproximadamente. Y también, bueno, algo así veíamos en la presentación de resultados que os mostré antes. Fijaos para el caso del EPS, esta compañía, bueno, pues aquí pues, tuvo un decremento del EPS, bueno, aquí un crecimiento del 1,5 y ya para los próximos años, bueno, pues veremos ese crecimiento. Fijaos el margin EBIT, bueno, como es evidente, cuando te cae el EPS, el margin EBIT se comprime, pero bueno, ya para el 2026, bueno, volverá un poco ya a su media. Fijaos que es una compañía que no tiene deuda neta, por el contrario tiene caja neta. Y la diapositiva que nos saltamos antes seguramente era para mostraros la recompra de acciones que hace esta compañía. En lo que va de los últimos 12 meses, bueno, fijaos que recompraron bastante en el tema de recompras de acciones, invirtieron bastante. Fijaos, por ejemplo, para el free cash flow, bueno, pues como es evidente, aquí al comprimirse las ventas, bueno, pues el free cash flow, pues perdieron algo de free cash flow, pero siguen teniendo en torno a 460 millones, perdón. Y en los últimos 12 meses, bueno, pues tenemos unos 570 millones de free cash flow. Bien, esta compañía aquí más o menos fue cuando empezaron a presentar resultados. Esto creo que fue cuando presentaron el Q1, más o menos. Fue en marzo o abril. Habían caído todas las del sector IT. De hecho, esta creo que fue la última a presentar, pero ya había presentado en Agarro, había presentado en Dava y todas presentaron resultados chungos, por eso empezaron a caer. Y cuando presentó resultados esta, pues cayó, se comió ahí, no me acuerdo si fue un 30 o un 40%. El caso es que estuvo cotizando, bueno, pues por aquí a un PER de 16 veces. O sea, ahí estaba ideal para entrar en esta compañía. En la actualidad, con esa subida del 20 y pico por ciento que tuvo desde que Trump ganó las elecciones, bueno, pues se puso a cotizar a 20 veces PER. Si miramos esta compañía por su media histórica en cuanto a múltiplos, para el caso del PER tenemos que fue de unas 31 veces, para el caso del EV/EBITDA fue de 20 veces y para el EV/EBIT de 22 veces. También para este caso hice dos escenarios, creo que eran, ahora veremos. Y tenemos aquí, por ejemplo, el escenario normal. Esto es más o menos que el mercado te la pague, bueno, un poquito más de lo que te la está pagando ahora, porque desde mi punto de vista, aunque haya subido ese 20%, todavía sigue estando barata esta compañía. Para mí, un múltiplo justo para EPAM sería de unas 25 veces. Actualmente está a $235. Si valoramos esta compañía por EV Free Cash Flow a unas 25 veces, tenemos que el valor intrínseco a día de hoy sería de unos $341 y que para dentro de 5 años será de unos $518. Esto es un retorno del 17% analizado. Tenemos aquí crecimiento en ventas del 10%, margin EBIT del 16%, tax rate, bueno, que es lo que da la compañía, y recompras de acciones al menos 1% aproximadamente. Tenemos aquí un escenario un poco más pesimista, es decir, que el mercado te la pague a lo que te la estaba pagando pues hace 20 días, más o menos, que era lo que estaba. Eso sería pues a un PER de 16 y el Free Cash Flow de 16. Entonces, para ese caso tenemos que en el Free Cash Flow el valor intrínseco sería de $204 y para dentro de 5 años sería de $276.
esto sería un retorno del 3%. También hemos comprimido un poquito las ventas, un poquito el margin EBIT, y que no recompra acciones, bueno, pues, suponemos que no va a recomprar acciones cuando lo está pasando mal. Para el caso de, si la miramos, por ejemplo, para el EV/EBITDA, fijaos que nos da un rendimiento negativo, nos da un valor intrínseco de 152 y de aquí a 5 años sería de 207. Y estaríamos perdiendo pues dinero al 2% anualizado. Pero bueno, ya os digo que este sería el escenario pesimista. Así que para mí el escenario normal, bueno, sería este. Es decir, que el mercado te la paga 25 veces. Hay que ver, bueno, cómo va a evolucionar este sector para los próximos años, pero bueno, ya vimos que los analistas están estimando pues, un crecimiento en ventas para esta compañía y aparte de esos estudios de mercado que os mostré al inicio, entonces, bueno, pues no hay razón para pensar no sé, que el mercado nos dé una sorpresa y que el crecimiento de este tipo de compañías sea de 1% para los próximos 5 años. Bien, vamos con el caso de Tesla, el curioso caso de Tesla. Esta compañía va a ser estudiada por los inversores del futuro, pero vamos, como no va a haber un mañana. No sé, es un caso que es excepcional lo de Tesla. Fijaos, por ejemplo, para el caso de los beneficios de las ventas. 3% de crecimiento para 2024, 16 para 2025 y 18 para 2026. El caso del EPS, tuvimos en 2022 un 80% de crecimiento, luego una compresión del 23%, luego una del 20% de forma estimada para 2024. Y luego tenemos un crecimiento del 42% para 2025 y 28% para 2026. Es una compañía que no tiene deuda neta, por el contrario tiene caja neta, pero sin embargo, o sea, los números bueno, están bien, pero vamos a ver los múltiplos a los que cotiza esta compañía. Estas compañías son múltiplos estratosféricos, o sea, pasa algo similar a Palantir. Y por eso es muy difícil de meterla en una plantilla y calcular lo que va a valer de aquí a los próximos 5 años o a los próximos 3. En estos últimos 3 años ha cotizado de media a un PER de 66 veces. En la actualidad está a un PER de 105. Para mí, o sea, si miras cualquier libro de cualquiera de los grandes inversores, es decir, ni loco compres una compañía a un PER de 60, pero si la hubieses comprado a un PER de 60, PER 80, que sería antes de que entrara Trump, te hubieses ganado pues un 50%, que es lo que comió esta compañía. Es lo que ganó esta compañía desde que ganó Trump. O sea, y como esta anécdota, hay un montón de anécdotas a lo largo de la historia de Tesla que pues te meten un 40 o un 50% arriba. Desde un punto de vista crítico y analítico, invertir en una compañía que el crecimiento de los beneficios puede ser un 20 y pico, un 30, invertir a 105, a un par de 105 es una locura. Que era justamente lo que comentábamos antes con el caso de Palantir. Para mí está muy cara Tesla, es decir, yo me mantendría alejado de esta compañía, vamos, no la quiero tocar ni con un palo, porque era lo que os decía antes, cualquier mala noticia, cualquier resultado que no es lo que se espera en el mercado, pues te tira el precio de la acción un 40 o un 50%. Entonces, bueno, pues ojo con las compañías que están de moda.